Recording is on. Bien. Bueno, eh, como les decía, hoy tenemos nuestra segunda sesión sincrónica. Hay varios temas que quería comentar, pero voy por algunos más de carácter administrativo. Me comentaba Griselda que el archivo del libro de Castells, Comunicación y Poder, cuando uno se lo descargaba del campus no puede leerse porque el campus tiene un límite de capacidad para los archivos que uno sube y entonces lo convertía en un archivo como degradado y entonces no se leía en definitiva. Así que eh, lo recorté con esta herramienta que no me acuerdo ahora, iLove PDF o algo por el estilo, online, y entonces lo que colgué hace un rato en el campus es el archivo de introducción, capítulo 1 y capítulo 2 de ese libro. Nosotros como lectura tenemos el capítulo 2, pero el 1 está muy bien y la intro también está bueno leerla, si quieren. Eh, Así que ahora sí el archivo se lee. Quien quiera que le mande el libro entero, es un libro interesante, pero es largo. De hecho, el capítulo 2 solamente tiene, no sé, como 100 páginas, una barbaridad. Eh, pero quien quiera que se lo mande, me avisa, me da una dirección de mail que no sea del campus y se lo mando por afuera, por colectora, digamos. Eso era un aviso administrativo. Después hay otro que no es exactamente administrativo, pero eh, salió en ¿vieron el Diplo, Le Monde Diplomatique, la edición esta de Conosur que hay acá en la Argentina, bueno, y en Uruguay y en Chile? Salió una nota de Morozov. Evgeny Morozov, no sé si lo tienen presente, se llama, ahí va, ahí lo escribí. Este es un muy activo, no sé cómo llamarlo, es un híbrido entre un perfil académico, es muy lector, muy estudioso, pero al mismo tiempo es muy activista, es un tipo también muy activista, y publicó una nota, es un polemista además, es un alto polemista, diría yo, eh, publicó una nota donde critica la noción de tecnofeudalismo. ¿Vieron? Esa noción de tecnofeudalismo que acuñan Durán, sobre todo, y también Varoufakis, el que fue ministro de Finanzas griego, es una noción que se está extendiendo bastante para referirse a las Big Tech, ¿no? Ahora voy a relacionar esto en un momento con el punto de Castel de nuestra semana, pero mañana lo voy a colgar, el archivo de la nota de Morozov en el Diplo. Puede que a alguna y a alguno de ustedes les interese, ¿no? Son temas que yo no me quiero meter a fondo en el curso porque siento que meterse en esos debates que son para mí súper interesantes distrae la atención de los ejes centrales de nuestro programa. Entonces, tampoco quiero dedicarle mucha atención a eso. Pero se lo voy a poner como bibliografía optativa por si les interesa leerlo. Yo creo que son debates intelectuales, político-intelectuales, lógicamente, que tienen interés porque tiene que ver con cómo se caracteriza la etapa presente con el protagonismo tan evidente de de los grandes conglomerados tecnológicos, ¿no? Y eso reconfigura todo el campo de la cultura y en general de las comunicaciones, y casi uno podría decir, quizá exagerando, pero no tanto, de las relaciones humanas, sociales, etc. Eso también quería comentarles. Y que ya a partir de la semana que viene la clase de la semana que viene, el documento que yo subo como clase de la semana que viene, va a ser sobre un tema que es de convergencia entre medios, telecomunicaciones, industrias culturales y, por supuesto, plataformas digitales. Ese proceso de convergencia hay
3 textos, si no recuerdo mal, que tenemos, y los 3 yo creo que son interesantes por distintos motivos. Hay uno de Jenkins, que es un clásico. Henry Jenkins es Mr. Convergencia, o sea, él tiene un libro del año, no sé, 2005, 2006, de comienzo de este siglo, que se llama La cultura de la convergencia, justamente, y es una referencia obligada. Como todos los textos, merece revisitarse y criticarse. Yo tengo varias críticas para hacerlo, pero en fin. Eh, es un autor, eso, de referencia obligada. Después hay otro de 2 colegas que se llaman Convergencia y Desconvergencia, se llama el texto. Paul y Spaviero son los apellidos de esta gente. Y el, perdón, Paul y Thiersten son los apellidos de esta gente que escribió ese texto de Convergencia y Desconvergencia, que es un texto más académico, donde hacen una genealogía del concepto de convergencia. Se van tan lejos como a la década de 1980 para rastrear los orígenes de ese neologismo en su momento, para aplicarlo a las industrias culturales y de información y comunicación, y cómo fue evolucionando, y llegan a la propuesta analítica de entender que parte de los movimientos que ocurren en el presente, en las industrias culturales, no son solo de convergencia, sino también de desconvergencia. ¿Sí? Después hay otro texto mío en el que también analizo un poco, sintetizo lo que dicen estos autores y bueno, y hago una suerte de síntesis ahí eh, sobre la convergencia. Varios de estos ejes que estoy marcando están relacionados con el texto de Castells de esta semana. Nosotros ya leímos un texto de él que era sobre el informacionalismo, como lo llamaba él, a fines de la década de 1980, que es cuando justamente la convergencia entre tecnologías digitales de comunicaciones y actividades que hasta ese momento venían desarrollándose, como es lógico, de manera analógica a nivel industrializado, medios de comunicación, industrias culturales en general, industria del libro, del cine, ¿no? de la televisión, de la radio, eh, empiezan a combinarse y a compartir algunos elementos de su proceso, de su largo proceso productivo, de su cadena de valor productiva, que es una cadena de valor que está integrada por distintos eslabones, y yo diría que ya en la década de 1990 podemos ciertamente observar que en ese proceso productivo, en el eslabón de la concepción de los productos culturales, de los contenidos culturales, en la labor creativa, vamos a llamarle, ya se había introducido en la década de 1990 herramientas, aplicaciones, tecnologías de información y comunicación que iban modificando el quehacer productivo, que iban modificando. No sé si puse este ejemplo en la sesión sincrónica primera, pero porque me parece muy ilustrativo, que hay una colega del grupo de investigación que tenemos en la universidad, en Quilmes, que se llama Ornella Carboni, que ella, parte de la tesis doctoral que hizo, es sobre la producción de ficción televisiva en la historia de la televisión argentina, ¿no? Bueno, y Ornella entrevistó a muchos guionistas, productores, guionistas, etc. Entonces cuenta que o sea, que los guionistas de las telenovelas, como se las llamaba, de 1970, de grandes telenovelas, grandes éxitos, Abel Santa Cruz, Alberto Migré, entre ellos, bueno, eran una sola persona, que estaba a cargo, esa persona concentraba todo el proceso creativo, o sea, todo el proceso creativo del guión, ¿no? O sea, la idea original, las historias paralelas, lo escribía en una máquina de escribir al guión,
definía los escenarios donde iban a desarrollarse las acciones de esa telenovela en los distintos capítulos, etcétera, ¿no? Pero una persona, por supuesto, nadie es completamente aislado en su creación, entonces sí, el señor Migré habrá tenido fuentes de inspiración en charlas con sus familiares, amigos, allegados y todo lo que uno puede, pero era mérito de él. Ya en la década del 90, 20 años más tarde o 15 años más tarde, lo que encontramos son equipos de guionistas y en esa década ya se insertan en la escritura de los guiones de las series, ya se las empezaba a llamar series o teleseries, ¿no? Empiezan a intervenir programas informáticos que asisten al proceso creativo, ¿cierto? Que lo asisten de distintas maneras, que le dan, por ejemplo, un formato, un esquema de columnas en donde los guionistas tienen que ir, bueno, completando los rubros que van configurando y mejorando la escritura del guión. Hacia fines de esa década ya empieza a haber programas en los que el propio programa le advierte a los guionistas de inconsistencias en el propio guión. O sea, decir, che, no podés hacer que se encuentren en el capítulo 55 y que se sorprendan por el encuentro como si nunca se hubieran visto, porque ya se habían visto. Habían tenido un cruce en el capítulo 22, ¿no? Por decir algo. O sea, contradicciones, o sea, esa asistencia empieza a ser más, entre comillas, entre miles de comillas, inteligente, ¿no? Y eso, por supuesto, siguió evolucionando con la asistencia y de aplicaciones y de tecnologías que conocemos al día de hoy como inteligencia artificial, aunque como les digo, esa inteligencia programada, digamos, ya venía de atrás. Por ejemplo, en el proceso creativo. Dicho esto, si uno analiza, vamos al otro, como al extremo, hice referencia al eslabón de la producción, ¿no? De un contenido, de un guión de telenovela. Si nos vamos al extremo opuesto, que es en la cadena productiva, que es el eslabón del consumo, de la exhibición, el consumo, el acceso a esa telenovela, y observamos que por suerte en la Argentina y en otros países de nuestra región hay estadísticas de consumos culturales de la década del 90. Acá quiero, ya que hablo del tema, decir que hay trabajos en esa década que son muy interesantes, que tanto a nivel ciudad de Buenos Aires como a nivel país, el Estado ya empezaba a crear organismos que podían ser una dirección de industrias culturales, una subsecretaría de industrias culturales, y que recopilaban parte de esta información que digo, pero esa información estadística lo que nos revela es que los consumos en toda la década de 1990 seguían siendo analógicos. O sea, íbamos a ver cine o sea, veíamos películas en un lugar comúnmente denominado, sí, sala cinematográfica, o sea, había que trasladarse, empilcharse, ir a la sala cinematográfica y uno veía la película con otras personas. Así se veían las películas, a menos que lo pasaran por la tele o por un canal de cable y uno podía verlo en casa, una película con cortes publicitarios, etc. Pero lo veía en medios analógicos. El cine, la televisión, eran analógicos. Entonces, el eslabón de la producción ya incorporaba el informacionalismo, el eslabón del consumo iba más atrás, tenía comportamientos parecidos a los de las décadas anteriores en el consumo. De hecho, la venta de entradas de cine, bueno, la venta de diarios, para poner un ejemplo que a favor de mi argumento, la venta de diarios y revistas en el año 97-98 rompió todos los récords. Nunca antes en la historia argentina se vendieron tantos diarios como en el
97-98, después empezó la recesión. Así que seguíamos consumiendo información, cultura, entretenimiento y opinión de una forma tradicional. Pero, como les digo, en el eslabón productivo eso ya estaba cambiando aceleradamente. Yo en ese momento laburaba en el diario El Cronista, que era entonces del señor Eduardo Eurnequian, que es uno de las grandes fortunas argentinas. Gracias a el lobby mediático, él y a una venta que hizo de Cablevisión, que era suya originalmente, él pega el salto a concesionario de aeropuertos, gracias también a los vínculos con el gobierno, con el Estado, con la conducción del gobierno argentino de entonces, y en fin, desde entonces muchos otros contratos y favores que lo erigieron hoy en uno de los 3 o 4 principales conglomerados económicos del país. Pero, como les decía, yo laburaba ahí en la redacción, era periodista y docente, y claro, la redacción ya empezaba a ser modificada por tecnologías. El área llamada mesa de noticias, el área llamada archivo, empezaban a cerrarse puestos de laburo, gente que perdía el laburo porque era reemplazada por procedimientos informáticos, le llamábamos, ni hablar de los que eran armadores, señores o señoras que con sus manos cortaban con tijeras las notas diagramadas y las ponían en una matriz que luego iba a imprenta. O sea, todos esos oficios empezaban a ser alterados severamente por tecnologías, ¿no? De hecho, a nosotros los redactores ya nos daban plantillas de formatos tipo en donde nosotros teníamos que encajar las notas, lo cual le restaba laburo a los redactores. Ya empezaba a haber también recortes en el sector de corrección que todos los medios de comunicación tenían y desafortunadamente desaparecieron, y eso también se informatizó, como se dice, con los resultados que vemos desde entonces en la pésima calidad de los escritos que uno lee, ¿no? Bueno, entonces nosotros veíamos, como les digo, vimos el texto de Castells, trabajamos con el texto de Srnicek. El texto de Srnicek, yo les decía que empalma perfectamente con el de Castells, porque el diagnóstico es idéntico sobre el impacto de la revolución digital o de la revolución informacional, como querramos llamarla, de fines de los 60, principios de los 70, ¿no? No sé si les mencioné una novela que se llama Maniac, que es extraordinaria. Es una novela, es una obra de ficción, pero es extraordinaria, es un libro soberbio, que un poco cuenta la prehistoria de lo que trabaja Castells, Srnicek y muchos otros investigadores. Maniac está situada en la prehistoria, está situada en la historia de Oppenheimer, está situada en la historia de las megacomputadoras de fines de la década del 40, principios de los años 50, ¿no? Bueno, el texto que nosotros tenemos ahora de Castells es un texto más actual, aunque claro, es del año 2009, y es un texto en el que creo que el valor que tiene en nuestro programa es que trata de, así como el anterior intentaba describir y analizar qué había pasado con esa revolución informacional, en este, Castells lo que intenta es describir y analizar de qué trata, ya entrado el siglo XXI, en el pasaje entre la primera y la segunda década de este siglo, esa revolución informacional o esa revolución digital. ¿De qué trata? ¿Cuáles son algunos de sus efectos ya más palpables, más manifiestos? ¿Sí? Así que ahí vamos. Vamos a comentar algunos de los ejes de ese texto. Él dice, perdón, antes de entrar en el contenido del texto, al igual que el trabajo anterior de él, es un trabajo que para mí tiene mucho valor en términos de cómo está, cuál es la lógica de exposición de su propuesta analítica, de la propuesta analítica de Castells. O sea, no es una lógica
voy a hablar sin pelos en la lengua. No es una lógica poética, no es una lógica ensayística, no es una lógica de es lindo lo que escribe. Por supuesto que puede ser un plomo total lo que escribe. O sea, Castells resigna la función poética, diría Jacobson, del lenguaje en este texto. O sea, se abstrae de eso. ¿Tá? Es más un registro tesis. O sea, él dice, plantea una hipótesis o una premisa y trata de organizar referencias empíricas de procesos históricos en curso que abonan esa premisa o esa hipótesis. ¿Tá? Y entonces, entre comillas, demuestra lo que está planteando. Ese estilo de argumentación que uno podría, de manera esquemática, llamar científico en ciencias sociales, porque tiene respaldo lo que dice. ¿Por qué creo, o digo, o afirmo que es un registro propio de la lógica tesis académica? Porque se supone que un trabajo académico, como una tesis, por ejemplo, tiene que ser solidario con todas aquellas personas que se interesen por ese tipo de laburo y que, siguiendo el espinel del razonamiento de ese autor, pueda llegar a las mismas conclusiones. O discutirlas, si es que considera que son equivocadas, pero pueda entenderlas. Y cuando digo que no es un registro poético, lo que quiero decir es que el registro poético suele ser una caja negra para nosotros y nosotras lectores. Yo disfruto muchísimo de ese registro poético. Acabo de terminar una novela anoche que se llama Hamnet, como Hamlet pero con M y N, que es de una belleza que te paraliza al leerlo. Es un registro poético. Ahora, yo no puedo seguir la lógica de la autora y llegar a ese resultado porque tiene que ver con el talento de esa persona. Es una autora que tiene un talento inconmensurable. Bien, eso tiene que ver con la literatura, es ficción. ¿Tá? En el campo de las ciencias sociales o en el campo de los estudios sistemáticos para bajarle un cambio a la pretensión científica, digamos, de los estudios que son sistemáticos, lo que hacemos es otra cosa, es lo que hace Castells, para mí, ¿no? Entonces, por eso digo que es útil cuando uno está en una maestría y tiene al final que escribir una tesis, tomar este tipo de ejemplos como referencia de registro argumentativo, ¿sí? Yo no puedo decir, llegué a esta conclusión porque soy un genio, soy un fenómeno y me inspiré y llegué ahí. Bueno, pero ¿cómo te inspiraste? O sea, ¿cuáles son los elementos que permitieron que te inspires? ¿Sí? No sos Migré, sos Castells, ¿no? O sea, sos un laburante. Bueno, perdón toda esta deriva, pero me parece que puede ser interesante, digamos, más hacia el final de la carrera de maestría que ustedes están haciendo. Castells intenta, mejor dicho, propone desde el inicio de este capítulo propone identificar un efecto de la revolución digital para caracterizar la importancia histórica que tiene esta revolución digital a partir de la inauguración de un nuevo tipo de organización de los flujos de comunicación humana. O sea, tan relevante es para este autor la revolución digital en curso, que él dice, históricamente, hemos tenido
comunicaciones interpersonales, nosotros esto lo vimos en la primera sesión sincrónica, o sea, y la seguimos teniendo, o sea, seguimos conversando con nuestros allegados, y vamos a la verdulería y pedimos un medio kilo de no sé qué y no sé quinto, y hablamos. Eso es comunicación interpersonal, dialógica, bien, seguimos teniendo ese tipo de, incluso no dialógica, o sea, proxémica, por guiños, señales, macanudo. Es ese conjunto de organizativo de nuestras comunicaciones, sobre todo personales, aunque no únicamente personales, sigue estando vigente, es lo que nos define como especie en parte, así que, bien. Hay un segundo conjunto que es la industrialización, la etapa de la industrialización de la cultura, ¿no? La imprenta en el siglo XV y toda la deriva de innovaciones tecnológicas que si algún día les interesa podemos tratar de identificar, porque esto empieza a acelerarse de manera muy eh, de manera inédita ya en el siglo XIX, ¿no? O sea, la máquina de vapor, bueno, las revoluciones industriales aceleraron, por supuesto, todos los medios técnicos que permitieron que la industrialización de la cultura también se acelerara en el siglo XIX, y por eso es en el siglo XIX donde empezamos a registrar mercados de masas, o sea, consumidores masivos de cultura cada vez más industrializada, ni hablar del siglo XX con los medios electrónicos. Entonces, ese es el segundo conjunto muy estudiado, ¿no? La Escuela de Frankfurt estudia ese conjunto. Yo diría que buena parte de los estudios de comunicación y cultura estudian ese conjunto de la cultura industrializada. ¿Estamos? Eh, Nos peleamos, quienes estudiamos ese conjunto, algunos tenemos una mirada, otros tienen otra, bárbaro, o sea, pero está bastante estudiado. Lo que Castel dice es, estamos asistiendo a un nuevo conjunto que coexiste con los otros dos, no es que lo reemplaza a los otros dos, que es lo que Castel llama autocomunicación de masas, ¿vieron? Él dice que es autocomunicación porque, claro, el conjunto primero de comunicaciones personales tiene la limitación de nuestros límites físicos. Es decir, hasta cuánto se puede escuchar mi voz o una seña que yo haga. Eh, Tiene una limitación que se remite en general a un círculo pequeño de intervención por parte de una persona. Nadie podía esperar que la palabra de una persona pudiese circular simultáneamente en todo el mundo en la época del primer subconjunto, que es solo comunicaciones interpersonales. Luego, con el segundo subconjunto, sí, llegamos a públicos amplios, porque es la industrialización de la cultura, lógicamente, y en ese subconjunto podemos tener la ambición de llegar muy lejos o a mucha gente simultáneamente, pero claro, está el problemita de que para llegar muy lejos o a mucha gente simultáneamente necesitas ser un gran capitalista o una gran organización estatal. O sea, tenés que ser el dueño de la industria cultural que sea. O sea, por lo tanto, escapa al 99,9% de la población mundial, eh, más allá de la fantasía que uno pueda tener. Estoy hablando, obviamente, sobre todo del siglo XX, de aparecer en una película, en la tele, en la radio, etcétera. Eso quedaba circunscripto solamente a los dueños de esos medios o de esas industrias y a los trabajadores más notorios de esas industrias. O sea, a los que tenían un micrófono en la mano, para decirlo de manera rápida, o era Humphrey Bogart, entonces aparecía en una película. Loren Bacall aparecía en la película. La autocomunicación de masas, dice Castells, aprovecha la revolución digital, que nos permite, obviamente, acceder a medios técnicos de amplificación de nuestras ideas y de nuestros contenidos en una escala que nunca existió antes de este siglo XXI. Entonces, sí, efectivamente, podemos tener un blog y podemos con el blog
podemos tener una cuenta en Instagram o en TikTok y nuestro video se puede viralizar hasta alcanzar millones de vistas, ¿no? Sin ser Loren Bacall, sin ser del Star System cultural o sin ser el dueño de un gran conglomerado de medios, ¿sí? Así que esa es una gran diferencia. Efectivamente, es una diferencia que habilitó a muchísimos colegas y sobre todo a divulgadores del cambio tecnológico a decir que estamos frente a una democratización, ¿cierto? De las comunicaciones, de la cultura. Se usó mucho, se abusó mucho del término democratización para referirse a estos cambios que están ocurriendo. Claro, eh, yo, por supuesto, no comparto para nada la perspectiva de la democratización, pero tengo la obligación de entender de qué hablan cuando hablan de democratización. Y efectivamente sería necio negar que hay un cambio. O sea, es necio creer que es lo mismo tener la posibilidad, aunque sea improbable que ocurra, pero la posibilidad de abrirse una cuenta en TikTok, grabar un videíto y que llegue al planeta entero al mismo tiempo, siendo una persona anónima, desconocida, no Shakira, sería necio negar que eso es una posibilidad que da esta revolución digital que no daba la industria cultural tradicional, y ni hablar de las comunicaciones interpersonales tradicionales, ¿no? Entonces, esto de la autocomunicación de masas, ¿por qué le llama a él autocomunicación de masas? Porque dice, esto yo creo que está muy fechado, es decir, Castells plantea que, por lo menos en 2009, una característica de esa comunicación inédita en entornos digitales tenía que ver con el ansia de figuración, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, con la cuestión del exhibicionismo. Hoy me mandaron, pero no sé si salió hoy la nota, me la mandó una amiga por WhatsApp, una nota que salió en el diario de Nación de una chica de La Plata que compartió, ella ahora debe tener es una chica que debe tener 25, 26, por ahí, 20 largos, pero que hace 10, 15 años compartió una foto íntima con una parejita que tenía y eso la marcó como de por vida. Es una historia la que narra esta nota. Si me dan un segundo, entro a WhatsApp y se la... Es de hoy esa nota, perdón, yo quiero que es de hoy y sí es Catalina, esta Ahí chica va, que es eso. comunicadora, Ahora es les pongo... comunicadora. Sí, claro, sí, es de comunicación, efectivamente. Ahí les copio el link porque justo me lo mandó este Tuki. Ahí va. Bueno, y en un momento de la entrevista o de la nota esta que cuenta Catalina, ¿se llama la chica? Claro, ella cuenta, y me pareció interesante, ella cuenta que más o menos en esa fecha, que debe ser más o menos por ahí, por 2010, por ahí estamos hablando, 2000, por esos momentos, era muy común la cuestión de la exhibición, sobre todo de gente menor de edad o muy jovencita y qué sé yo. En ese momento, una colega que se llama Paula Sibila, que es argentina, que trabaja en Brasil, escribió un libro que fue un bestseller en estos temas, que justamente tiene que ver con esto de la exhibición en redes sociodigitales o en plataformas en ese momento. Yo diría que esta característica en particular hoy ya no tiene los atributos que tuvo hace 15 años, ¿no? O sea, eso fue cambiando. Vieron que, no sé, la tendencia de adolescentes y jóvenes de ni siquiera poner la foto en el avatar en Instagram o en redes, o sea, quiero decir, ha habido
corrió mucha agua bajo el puente, lógicamente, y en los últimos 15 años, más o menos, una comprensión de algunos de los temas que se involucran en la presentación del propio yo en redes sociales que ha ido cambiando. Y entonces eso ya no es como era, pero está muy bien cómo esta chica lo narra, porque ella narra su experiencia, que fue muy dolorosa y tal, y reflexiona, me parece muy reflexiva su mirada de cómo era, no solo ella, sino en general las adolescentes, ella, sus amigas, el ambiente donde ella se movía en aquel momento, y efectivamente era muy así. Era muy así. A eso le llama autocomunicación de Masas Castell. Como digo, hoy deberíamos tal vez tomar entre pinzas lo de la pretensión de exhibición, pero la exhibición no es solo la exhibición del cuerpo desnudo, o sea, hay muchas formas de exhibirse que no son exactamente las formas que teníamos hace 15 años, son otra forma. Y sí, está muy autocentrada, eso sí me interesa recuperar de Castells. Más allá de que no sea en los términos en los que se hacía en 2009, la autorreferencialidad forma parte, sí, de las comunicaciones y de las comunicaciones, quiero decir, en redes sociodigitales. Y, claro, tienen la vocación de ser masivas muchas de ellas. Yo no sé si les comenté, hice y hago varias investigaciones para Amnistía Internacional Argentina, y una de ellas fue sobre TikTok, otra sobre Twitter, ahora estamos haciendo otra que abarca varias redes. Y en las entrevistas que hacemos en general con usuarias y usuarios muy jóvenes, bueno, le voy a poner el término obsesión porque no se me ocurre ninguna palabra mejor, aunque es una mala palabra, o sea, no describe exactamente lo que ellos... Pero la preocupación o la permanente atención que le dedican a las métricas de sus movimientos en redes, visto desde otra generación, es llamativa. O sea, saben exactamente, no, y tal, ese tweet se viralizó, o ese video en TikTok tuvo 750.000 vistas. Digo, bueno, o sea, es un recuerdo que ellos relatan de hace un año, por decir algo, ¿no? O sea, es algo a lo que están muy atentos. Bueno, probablemente, capaz que, no sé, García Márquez sabía cuántos libros había vendido de algún éxito editorial. Un poco es la obsesión por las métricas, uno puede decir, es la obsesión por la aceptación social, ¿no? Como digo, los requisitos para ser, para acceder a cierta repercusión son requisitos que han cambiado gracias a la revolución digital. Acá hago un punto y aparte, ¿sí? Por supuesto, el texto abunda en argumentos, no voy a repetirlos. Sí quiero aprovechar nuestro encuentro sincrónico para tomar del texto un par de clasificaciones que Castells tiene sobre esta revolución. Él dice, esta revolución digital se origina en un salto tecnológico. O sea, hay una razón técnica, tecnológica. Siguiendo esa deriva, nosotros podemos decir claramente, la tecnología es sociedad, la tecnología es economía, la tecnología es política. Por eso esa novela Maniac es espectacular, porque habla mucho de las relaciones políticas, del antecedente, o sea, de la inversión, concretamente, la inversión en maquinaria de guerra, tecnología de guerra, de las potencias que salieron triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, que derivaron en la revolución informática y que luego tomaron la forma de, para decirlo rápido, Internet, ARPANET, Internet, redes. Entonces, hay un salto tecnológico. Bien, hay un salto tecnológico. Ese salto tecnológico al sí mismo posibilita transformaciones en la estructura de todos los procesos productivos. Esto él
lo desarrolla en el texto que nosotros ya leímos y ya comentamos. Ese salto tecnológico y esa revolución productiva tiende, dice él, a la comercialización generalizada de todos los bienes y servicios. Él en 2009 no podía imaginar que esa comercialización generalizada o mercantilización generalizada iba a alcanzar a la subjetividad misma y a la privacidad misma. Creo que no llegaba a tanto. Esto sí quien sí llega tan lejos es la corriente de Deleuze, por ejemplo, ¿no? De Gilles Deleuze, pero no Castells. Pero lo que quiero decir es la mercantilización de los datos personales, que es hoy la base de la economía de las plataformas. De las plataformas que hacen de su negocio la venta de productos como e-commerce, Amazon, Mercado Libre, y de las plataformas que hacen del corazón de su negocio la producción cultural como Netflix o Disney Plus. O sea, de todas ellas el corazón es la extracción y comercialización de datos personales, sistemas de recomendación, etc., ¿no? Así que esa comercialización generalizada es novedosa, dice Castells, es propia de esta revolución digital. Si nosotros comparamos el tipo de mercantilización de la cultura y de las comunicaciones hoy contra la mercantilización y comercialización de la cultura y las comunicaciones en 1970, pongámosle, hace, ¿qué son? 60 años, 50 y largos años. Bueno, hay un universo de diferencia, incluso en países capitalistas. En los países capitalistas, buena parte de la producción cultural hace 50 años, medio siglo, que es poco tiempo, digamos, estaba exenta de su comercialización o de su mercantilización, justamente por motivos de interés público. O sea, el Estado alemán, decía el Estado canadiense, el Estado japonés, todos países capitalistas, decían, no, mire, este área de la producción cultural puede ser cine, puede ser televisión, puede ser radio. Era cine, era radio, era televisión. ¿Sí? La reservamos, le ponemos una coraza de protección en términos de interés público, porque nos interesa que llegue a todos en las mismas condiciones, tiene que ver con la ciudadanía. Bueno, todas ideas que hoy parecen de la prehistoria, pero que estaban vigentes. Y eso las preservaba de la hipercomercialización, con todo respeto por la escuela de Frankfurt, ¿cierto? Por el señor Adorno, el señor Horkheimer, que ellos advertían que ese era un proceso, el de la comercialización, digo, de la industria cultural creciente. Sí, lo era, pero había zonas grandísimas de la producción y circulación de la cultura, bibliotecas públicas, o sea, quiero decir, había una inversión que eximía a un área importantísima de la circulación de la cultura de un estatuto comercial, mercantil. Bueno, eso se terminó, dice Castells. Cada vez está más mercantilizada toda la producción y circulación cultural. Justo a nosotros nos agarra esta clase o esta lectura en la Argentina de Milei, de 2025. O sea, eso a mí me exime de seguir sobreargumentando sobre algo que es evidente para todas y para todos. O sea, no tenés guita para acceder a un producto de la cultura, jodete. O sea, esto de un bien público, mencionaba bibliotecas públicas. Tengo la posibilidad de viajar, por suerte. Estuve en Singapur hace 2 semanas. Estuve en México el año pasado. Inversión pública en instituciones que garantizan acceso de todos los países capitalistas, ¿no? Bueno, claro, en Argentina eso sí suena a prehistoria. Entonces, comercialización generalizada. De hecho, es la comercialización, ¿vieron? No sé si siguen, les recomiendo, es interesante hacerlo, el desmonte de los medios públicos por parte de Trump, de la PBS,
de la NPR, que es la National Public Radio, o de la PBS, que es la Public Broadcasting System, o los debates que hay sobre el financiamiento de la BBC en Inglaterra, gobernada por el laborismo. Bueno, son todas discusiones que tienen que ver con qué valor tiene lo público, en esencia. Después maquilladas con las características de la política coyuntural de cada país en cada momento. Pero es ese el debate. O sea, la BBC, hacés muy buenas series que te alcance para bancarte los costos de producción. ¿Sí? Es injusto que los hogares británicos sigan pagando el canon que pagan. Así que ese debate es un debate sobre qué lugar tiene eso de lo público no colonizado por una lógica mercantil. En México, hoy, 2025, el Estado sigue proveyendo los libros de texto en escuelas, en educación inicial y en escuelas primarias. Es el Estado el que lo hace eso. ¿Sí? La producción cultural está a cargo del Estado. Y por supuesto eso motoriza, imagínense, a la industria editorial. Los editores chochos porque tienen un comprador asegurado de, millones de ejemplares de algunos libros de textos que define el Ministerio de Educación del país, ¿no? Eso en la Argentina siempre estuvo comercializado, pensando en la industria editorial nuestra, a diferencia de la mexicana. Bueno, otra característica es la globalización, ¿no? Globalización de conglomerados. Esto también está escrito en el año 2009. Nosotros hoy, 2025, lo que estamos viendo es un giro. No sabemos si es una etapa de la misma globalización, si es un quiebre de esa globalización, no lo sabemos. La historia se está escribiendo en este momento, pero sí que hay un giro. O sea, esa globalización neoliberal que hoy parece muy cándida, ¿no? De abramos todas las fronteras, no pongamos aranceles, qué sé yo. Bueno, evidentemente eso ya no corre. Y veremos hacia dónde nos lleva este mundo más multipolar y arancelado, qué tipo de globalización nos conduce. Pero Castel describe un momento de la globalización en donde los conglomerados culturales, los conglomerados comunicacionales fueron portavoces exitosos de ese imaginario, ¿no? Al mismo tiempo, concentración. No es solo globalización, sino concentración. ¿Concentración en qué sentido? Concentración en muchos sentidos. Porque alguien me puede decir, hey, de nuevo, invoquemos a nuestros queridos frankfurtianos. Ya en la década de 1940 hablaban de concentración con buenos motivos. Las majors hollywoodenses son un ejemplo de manual de concentración de industrias culturales, ¿no? Y eso ocurrió a fines de los 20, principios de los años 30, del siglo pasado, hace 100 años. Ok. Esas eran concentraciones dentro de una misma industria. Sí, eran concentraciones, efectivamente. Y eran concentraciones, como les digo, de manual. Un mismo estudio cinematográfico tenía desde el artista contratado o el guionista contratado que imaginaba el guión de la película hasta la sala de exhibición cinematográfica. Todo era de la misma empresa. Era una concentración que le llamamos vertical en una misma industria, en un mismo rubro. Ahora, la concentración fue cada vez más cercanos a nosotros en el tiempo, transformándose en una concentración, o mejor dicho, complementándose con una concentración de carácter conglomeral. Es decir, una concentración en donde un mismo grupo tenía un estudio cinematográfico, una cadena de radio, un periódico muy leído. Como digo, acercándonos más a nosotros en el tiempo. Les pongo un ejemplo argentino de esto, que es un ejemplo que siempre me resulta incómodo porque no coincide con el tiempo histórico donde uno dice
a los grupos multimedios, Menem, o sea, Argentina de los 90s, ¿no? Esto es previo, que es el caso de, no sé, siempre lo cito como le digo, con contradicciones, de Héctor Ricardo García, el que creó el diario Crónica en 1963, diario para las clases populares, trabajadoras. A fines de la década del 60 le había ido tan bien a Héctor Ricardo García, pero tan bien, que accedió a la licencia del Canal 11 de Buenos Aires, que era un flor de canal, era un canal ya en 1969, 1970, cuando él compra esa licencia, muy masivo, y la sociedad argentina mayoritariamente ya veía televisión. Además tenía años siguientes Radio Colonia, que si bien en una frecuencia uruguaya, los estudios y la programación, etcétera, estaban en Buenos Aires. Entonces, quiero decir, era lo que hoy llamaríamos un multimedio, pero además tenía teatros, ¿sí? Teatros para exhibir obras bastante industrializadas. Creo que les comenté mi duda de si el teatro es una actividad industrial o no. El teatro comercial de la Avenida Corrientes de Buenos Aires es un teatro bastante industrializado. No es el teatro alternativo. Tenía teatros. Y además tenía revistas, no solamente el diario Crónica, sino la revista Flash, que era una revista policial. Y me estoy olvidando de algunas otras revistas que eran, bueno, un suceso, un éxito total. ¿Sí? Así que este señor era un ejemplo de concentración conglomeral. Tenía casi todo. No tenía un estudio cinematográfico, pero le pegaban el palo porque tenía la televisión que tenía era una industria audiovisual pujante, potente, con una cuota de mercado grandísima, ¿no? Bien, como les digo, él es una especie de pionero de la concentración conglomeral. Como proceso más amplio lo registramos, sí, ya en la década de 1990, no solamente en la Argentina, yo diría en todo el mundo. En la Argentina tiene esa concentración conglomeral algunas características peculiares, sí, eso es verdad. Este año el Grupo Clarín, este mes, el 28 de agosto próximo, el Grupo Clarín va a cumplir 80 años desde la edición del primer diario Clarín. Y ahí tenemos un nombre propio que nos habla de algunas características peculiares, argentinísimas, digamos, de ese proceso de concentración conglomeral que registramos en otros países, pero que acá Clarín protagonizó con una escala que no tuvo ni Globo en Brasil ni Televisa en México, ¿no? Y ese proceso de concentración conglomeral cada vez más fue abarcando actividades convergentes. Acá vemos la cuestión de la convergencia, ¿no? Entonces, esto lo dice Castells, hay una concentración conglomeral con convergencia. Convergencia entre industrias culturales, industrias de la comunicación, industrias de telecomunicaciones, industrias de Internet. Vamos. En un mismo grupo. Pero si uno analiza hoy al grupo Disney, que Castells lo hace promediando este capítulo, si analizamos los grandes grupos de comunicación y de cultura, lo que vamos a ver es una concentración conglomeral convergente. ¿Sí? Incluso lo que nota el autor, y esto es muy interesante porque, como les digo, si el libro fue editado y publicado en 2009, significa que ya venía siendo escrito varios años antes. Y uno de los procesos de ese tipo de concentración que Castells identifica en el texto es la financierización de la estructura de propiedad de esas industrias culturales y de comunicación globales, concentradas y convergentes. Financierización, es decir, el aterrizaje, la llegada de capitales financieros a el capital social, a la estructura de propiedad de esos grandes grupos. ¿Tá? Entonces, esa financierización le imprime al sector de la cultura una
lógica, o más que una lógica, una dinámica de necesidad de obtención de rentabilidad a corto plazo, propia de los mercados financieros, propia de la timba, ¿no? O sea, de la especulación financiera. O sea, compro acciones hoy del grupo A, mañana las vendo, compro las del grupo B, fluctuaciones bursátiles, y es una apuesta, por eso digo, la especulación financiera. Ese ritmo veloz de la especulación financiera, si ustedes lo piensan, no es inherente al sector de la cultura y de las comunicaciones. Uno puede disentir muchísimo con el señor Héctor Ricardo García o con el señor Pulitzer o el Hearst de Estados Unidos del siglo XIX, o con cualquier magnate de los medios, con los Azcárraga de México, con los Edwards del Mercurio de Chile. O sea, uno puede estar en las antípodas ideológicas, políticas, todo, pero todas estas personas que fueron fundadoras o familias gestoras de industrias culturales y de comunicación a lo largo de los siglos XIX y XX, no tenían una lógica de generación de beneficios al corto plazo. Más bien eran lo contrario. O sea, sabían que ellos operaban económicamente, digo, en tiempos largos. Por supuesto, no querían perder dinero, no eran filántropos. Al contrario, querían ganar mucho dinero, es una actividad capitalista, son empresarios. Pero el tipo de actividad capitalista que realizan y el tipo de beneficio que obtienen de ingresos y luego beneficios que pueden obtener, saben que no es algo de hoy para mañana o de hoy para dentro de 2 horas. No. Bueno, los mercados financieros eso no lo entienden, ¿sí? La financiarización de la cultura y de las comunicaciones, entonces tiene algún efecto disruptivo respecto de la lógica de la producción cultural. No podemos nosotros disociar esto que estoy comentando del texto de Castells con la idea de firmo un contrato con Netflix para hacer una serie, pero si no funciona el primer capítulo, la serie se discontinúa, ¿no? Es decir, es la lógica de tiene que dar beneficios inmediatamente. No es long tail, no es proceso de largo plazo, no, vamos a educar, o mejor dicho, desde la oferta vamos a tratar de educar a la demanda, vamos a, un poco como la publicidad de Mad Men de los años 60, vamos a tratar de inyectarle a la demanda la idea de que necesita el producto que nuestro estudio cinematográfico o nuestro editorial de libros va a producir, ¿no? O sea, es un tema de concepción del hecho cultural en sí mismo. No. La financiarización, como digo, le imprime un carácter mucho más veloz a la necesidad de generar beneficios, y eso yo diría que al mismo tiempo a la producción de contenidos le impone un estatuto que es el de el seguidismo de los gustos presentes. ¿Tá? Porque no tenés tiempo de elaborar un gusto futuro. No tenés tiempo, ¿sí? Si no logré... Es el minuto a minuto famoso que se medía en la tele en los años, ya a fines de los años 90. ¿Tá? Estirar entrevista, pero ya no tengo más nada que preguntarle. O sea, el interés del entrevistado se acabó. No, pero está midiendo bárbaro. Así que la entrevista tiene que durar 3 horas. Mientras rinda, es la lógica del rendimiento, ¿no? Es una lógica más productivista, si ustedes quieren, que se relaciona, obviamente, con esa comercialización, con esa mercantilización, porque exprime los gustos presentes. En este sentido,
ese desmonte de los medios públicos en Estados Unidos, de los medios públicos en Europa o de los medios acá estatales que realiza el gobierno actual y que no es el primero que lo realiza, desde el punto de vista de la política cultural es preocupante. Porque si las industrias, las empresas del sector de la cultura y de la comunicación tienen estas características que plantea Castells, entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Qué actor, quiero decir, se hace cargo de la inversión en aquellos géneros, en aquellas tendencias, en aquellos contenidos que no son necesariamente un éxito económico inmediato? ¿No? ¿Quién? ¿Quién hace eso? En general lo hacían los medios públicos. Entonces, nosotros en Radio Nacional en la Argentina teníamos una radio folclórica, una radio de tango. Bueno, son géneros que son interesantes y que cultivan una radio clásica, ¿no? Géneros que no son necesariamente masivos de éxito inmediato, pero que son en muchos casos semilleros de futuros éxitos. Bueno, ese semillero ha quedado a cargo de los gerentes de Netflix. Sepámoslo. ¿Sí? Ellos también hacen sus apuestas, ¿eh? No es que pero hacen sus apuestas con la idea de tener el éxito inmediato. O sea, pueden descubrir un valor emergente y sacarle el jugo, meterlo en la exprimidora y sacarle... Sí, pueden hacerlo, lo hacen. De hecho, la industria funciona de esa manera. Pero es difícil que... O sea, para decirlo de una manera clásica, tienen aversión al riesgo, básicamente. ¿No? Es una lógica la financiarización que coquetea con el riesgo, pero tiene aversión al riesgo. O sea, cuando hay una tendencia... Bueno, imagínense la estafa de esta Libra. O sea, cuando hay un comentario de que esto no va a funcionar, huyen despavoridos. No se quedan bancando a la inversión. Bien. Dice Castells que en esa caracterización hay un conflicto entre la aspiración global de funcionamiento de las industrias de la cultura y las identidades que según él son locales, ¿no? Yo creo que les dije cuando presenté el primer texto de Castells que este señor, este investigador, es una persona muy identificada con los movimientos políticos y sociales del nacionalismo, del independentismo catalán particularmente, y muy simpatizante en general de los movimientos nacionalistas o independentistas, según sea el caso, en lo que es España, el Reino de España y en general en otros países europeos. Yo no puedo evitar leer esta tendencia que marca Castells, conociendo su simpatía, su militancia, su fuerte identificación con esa vertiente independentista o nacionalista, que es una vertiente, no quiero irme mucho de tema, pero que es una vertiente que en muchos casos es esencialista también, ¿vieron? O sea, que es, quiero decir, que remite a identidades a veces de un modo un poco acrítico, ¿verdad? Es decir, la idea de que la identidad es una construcción y de que hoy no somos los mismos que hace 2 minutos, ahora no somos los mismos que hace 2 minutos, o que antes de ayer, o que hace 10 años, y que vamos... Bueno, todo eso, los independentistas mucho no les gusta, ¿no? O sea, somos vascos, tenemos 8 generaciones de sangre vasca y se acabó el cuento. Insisto, no quiero meterme mucho en ese baile, porque no es nuestro baile, pero
lo cito para decir que en la defensa de identidades locales versus compañías de industrias culturales globales que plantea Castells, puede haber un poco de mistificación de la pureza de la identidad local. ¿Sí? Puede haber un poco de eso. De todas formas, es cierto que las industrias culturales globales se adaptan a gustos, a identidades o a características locales. De hecho, nosotros tenemos el ejemplo este de Netflix tan exitoso, del Eternauta, en fin, o sea, sí, o sea, hay un aprovechamiento del acervo cultural local o regional, según sea el caso, y también hay una negociación de gustos con los patrones estéticos o tecnoestéticos, como dicen varios colegas brasileños, de Netflix. Entonces, vos querés producir una historia local que tiene que ver con cierta identidad y ciertos procesos históricos de una localidad o de un país o de una cultura, muy bien, hay que negociarlo con los patrones tecnoestéticos de la industria cultural global para que sea a través de ese ecualizador que son los valores tecnoestéticos de, en este caso, Netflix, bien, para que esa industria pueda prosperar, etc. No sé si les conté, supongo que sí, en nuestro primer encuentro sincrónico, el ejemplo de la serie esta que escribió Tamara Tenenbaum, El fin del amor, me parece que se llamaba, y la negociación que hizo con Amazon Prime, también, o sea, es una negociación. Ahora, la identidad local, porque, por ejemplo, Tamara cuenta en una entrevista que le hacen que los ejecutivos ahí de Amazon le decían, che, pero esto de una chica judía del barrio de Villa Crespo es demasiado localista, no lo van a entender en, no sé, Lima o en, no sé, en Bogotá. Ella ahí dice que no transigió mucho, transigió en otras cosas, ella lo reconoce y dice que, o sea, ella, el saldo de ella es positivo de esa negociación, pero también reconoce, porque además es una tipa muy inteligente, o sea, no es ingenua, o será ingenua en otras cosas, pero en esto, que es una negociación desigual. O sea, ella es Tamara Tenenbaum, es una muchacha de a pie, talentosa, y los otros son la industria cultural global. ¿Tá? O sea, no es que... Sí, ella, para trascender y para que la serie pueda ser realizada, etcétera, sí, negoció muchas cosas que entendió que eran positivas en esa ambición de trascender con la serie, ¿no? Pero no es una negociación entre iguales, a eso voy. Como advertencia, cuando lea esta idea de Castells, ¿no? Por último, un eje que Castells también marca tiene que ver con brechas. Brechas de acceso, dice él. Bueno, me parece que es importante siempre poner los pies sobre la tierra y analizar esos. ¿Qué pasa con los muy distintos tipos de acceso que cada vez son más diferenciados, ¿no? Voy cerrando con esto. En 1970, cuando el señor Héctor Ricardo García compró el Canal 11 de Buenos Aires, bueno, justo mi hogar no, pero podría haber sido mi hogar, un hogar de clase media de laburantes en una ciudad argentina, porque fuera de las grandes ciudades no había televisión, si ese hogar hacía un esfuerzo y se compraba un televisor, veía en la misma programación ese hogar de clase media laburante o de clase obrera laburante, haciendo un esfuerzo, se compraba una tele en 1970 y veía lo mismo que Amalita de Fortabat, que una magnate, una de las grandes dueñas de la, o que estos muchachos que fueron secuestrados, que Jorge y Juan Born, ¿no? O sea, veían lo mismo, los más multimillonarios de la Argentina y los que accedían al mercado de consumo, que para la Argentina de 1970 era mucha gente, mucha más que ahora, por cierto, ¿no? Que accedían al mercado de consumo de bienes básicos, una tele. Había que tener guita, había que ahorrar, no era fácil, pero te la comprabas.
Te comprabas una radio Spica, una radio portátil, que era barata en 1970, y escuchaba los mismos programas de radio que los Juan y Jorge Born, ¿sí? Que los herederos del imperio Bungeborn. Eso es porque el escenario de tecnologías de 1970 equiparaba a todos los que accedían al mercado de consumo. Eso se terminó. La revolución digital lo que permite es personalizar los bienes y servicios. Entonces, ya no va más eso de tenés una tele y ves lo mismo que todos los que tienen un aparato denominado televisor. No. O sea, algunos ven una cosa, otros ven otra, ¿sí? Según, entre otros factores, la capacidad de pago. No digo que sea el único factor, no quiero ser en este sentido economicista o excesivamente, esquemático en el planteo, no es el único motivo, pero bueno, en sociedades capitalistas la capacidad de acceso en buena medida está determinada por los ingresos. Si yo no tengo crédito, yo puedo tener un smartphone, ¿sí? Pero si yo no tengo crédito para meterle al teléfono a partir del día 10, porque no tengo ingresos, mucho smartphone, pero no puedo tener acceso a muchas de las redes sociodigitales de socialización básica que tenemos en la comunidad. Ni hablar de acceder a información calificada sobre temas que son de interés público, ni hablar, ¿no? Así que, claro, eso depende de muchos factores, entre otros, o principalmente, diría yo, de los ingresos. No es el único. Acá podemos apelar a nuestro amigo Bourdieu para entender que hay diferencias entre capital económico, capital simbólico, capital social. Por supuesto que sí, las hay, son muy importantes, pero sin capital económico no vamos a ningún lado. Así que, bueno, con esto yo quería un poco cerrar esta especie de introducción general a este largo capítulo de Castells. Y hasta acá llego, pero me gustaría escucharlos, preguntarles cómo van con la cursada, leen los textos, no los leen, les hace, como dicen los colombianos, les hace sentido, no les hace sentido, ¿no? ¿Qué onda? Sí, yo vengo, creo que me quedé en el de Castells, me falta el de... estoy como una clase atrás, pero justo el de esta clase, lo estoy trabajando en otra materia, así que bueno, pero ahora le doy como una vuelta más de rosca con todos estos puntos que mencionaste. Pero no, vengo bien, me ayudan mucho tus clases, claramente, porque es como que las leo al principio, voy al texto y las leo de nuevo, pero bien, vamos bien, creo. Bárbaro, bueno, buenísimo. Además que sirvan las clases, o sea, deberían servir para eso, ¿no? Como una puerta de entrada a los textos, sí. Esa sería la idea. Buenísimo. Sí. Sí, mi recomendación es no atrasarse tanto con las lecturas. Por supuesto, una semana no pasa nada, 2 semanas no pasa nada, pero porque perder el tren de las lecturas después se hace más cuesta arriba recuperarlo a la hora de hacer el trabajo final, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Hola Martín, ¿qué tal? Hola. Compañeros, compañeras. No, bueno, por esto sí, a mí me parece que están buenas las clases. Yo no tenía experiencia así, digamos, con las clases escritas y están buenas, digamos, sirve. Pero te hago 2 preguntas. Una es, vos hablabas de esto de la financiarización de las plataformas y lo más inmediato. Y también por el libro, por el libro de Snirsek y algunas cosas de Castells, me quedaba una duda que es cómo se combina esto con, bueno, las inversión como apuesta, tanto como a largo plazo o a mediano plazo, en el sentido de, bueno,
apostaron que se vaya a pérdida ahora para ganar en algún otro momento. Netflix, por ejemplo, también entiendo ha tenido pérdidas, pero es también como una forma de ganar el espacio, de copar el espacio en el sentido de las plataformas. Y con la idea, bueno, también política, que vos has trabajado también de los medios, que hay veces que los medios dan pérdida, pero se tienen otro uso, digamos. Entonces, bueno, una es la relación entre esos factores. Y la otra es, vos creo que era en la clase anterior, escribías también esto que el libro, el SNICE, lo había que leerlo teniendo en cuenta que no había pasado la pandemia. Y sumando la pandemia, y si se quiere un poco más los últimos años, también la duda era sobre la tendencia a la regionalización o al control regional de las comunicaciones, y acá paso de nuevo más al tema, digamos, comillas, fierros, por las competencias regionales y entre potencias que hay. Yo lo de Castells lo leía en el sentido más cultural, como decías vos, pero cuando lo leía decía, bueno, hay como una tendencia también a controlar espacios y de puja entre potencias, digamos. Entonces tenía esas dos dudas, si se quiere, de las últimas dos clases. Creo que quedaste muteado. Sí. Sobre la primera cuestión, diría, sí hay, hubo, hay y habrá, y probablemente estamos en una etapa donde esa tendencia se profundiza, apuestas políticas, o sea, sí, políticas y de negocios a sectores de actividad que no dan beneficios, que no solo no dan beneficios, sino que no cubren los costos directamente, o sea, van a pérdida, sí, eso es así. Hubo en el pasado, hay en el presente, ahora en el futuro, por razones económicas y políticas. Por razones económicas, por esto que hemos visto muchas veces y que para mí ejemplifica de una manera magistral la presencia de Claudio Velocopit en el que es, para los que no saben, el dueño de una de las principales firmas de atención médica privada en Argentina, de prepagas privada en Argentina, en el accionariado de América, del Grupo América, junto a Manzano y a Vila, ¿no? Es decir, ahí, o sea, este señor no es un amante de la televisión, no sé, es un sector que apuesta a la televisión, que apuesta a medios de comunicación para hacer lobby para su negocio, que es el tema de la salud privada, ¿no? Así que esas apuestas están. En algunos países, yo tengo alguna hipótesis al respecto, no es original. En economías más débiles, esas presencias son más obvias, son más visibles, son más públicas. En Brasil es menos público, o sea, en una economía más fuerte, con una escala mayor, con un vigor más grande, esas apuestas que existen son pasan más desapercibidas, ¿no? Acá uno podría decir, casi hablando del grupo Clarín, ¿no? Casi que el diario Clarín, parte de las señales de cable del grupo Clarín, solo existen a los fines del lobby. O sea, no tienen ninguna otra explicación, no tienen explicación económica, o sea, dan pérdida absoluta, ¿sí? Y no hay ninguna perspectiva de que no vayan a seguir dando pérdida. Pero, bueno, forman parte de una articulación editorial que le ha permitido al Grupo Clarín unificar Cablevisión y Multicanal, comprar Telecom, comprar Telefónica, quiero decir.
el beneficio económico de tener el diario Clarín no está en la venta de diarios o en la publicidad que recauden en clarín.com, evidentemente, ¿no? Como digo, eso para nosotros es, creo, bastante evidente o bastante obvio, porque estamos en una economía muy deteriorada. Si esta fuera una economía próspera, se notaría menos, porque habría más ingresos en el sector de la cultura, ¿tá? Esto puede parecer contradictorio con lo que yo glosé del texto de Castells respecto de la financiarización y la necesidad del rédito inmediato, pero en realidad, si vieron que Clarín, por ejemplo, tiene como socio minoritario, efectivamente, a fondos financieros, los que administra David Martínez, que es dueño de una empresa que se llama, literal, textualmente se llama Fintech, la empresa de David Martínez, ¿sí? Que es el socio de Clarín, en Cablevisión primero, en Telecom después y ahora en la compra de Telefónica. Entonces uno puede decir, hey, pero no estábamos diciendo que los David Martínez de este mundo, o sea, los señores de los mercados financieros de este mundo, les interesa especular y ganar a corto plazo. ¿Cómo se explica que sostenga señales de cable, el que es socio de Cablevisión, que no les dan rédito? Bueno, este señor David Martínez habrá entendido que quedándose en Cablevisión o manteniendo la señal Metro o Magazine del Grupo Clarín en Cablevisión, va a pegar un flor de negocio como Telefónica Argentina, ¿no? Ojo, esto es porque es David Martínez. Si esto fuera la bolsa de Nueva York, o la bolsa de Buenos Aires, la escuálida bolsita de Buenos Aires, bueno, probablemente no tendrían la paciencia de aguantar 6 años, o 5 años, o 3 años, o los que le demande la aprobación final de la compra de Telefónica, ¿sí? Pero por eso a mí no me parece necesariamente, entiendo que pueda ser ruido y creo que es interesante. Cuando aparecen estas cosas, yo creo que son un desafío siempre para el análisis, ¿no? Porque nosotros tenemos siempre que adaptar el análisis y nuestras categorías a la realidad. Y en ese sentido, creo yo que tenemos que obrar de esa manera, y en ese sentido nos obliga a hacer casuística. A ver, bueno, pero en este caso, ¿qué pasó? Y en este caso otro, ¿qué pasó? Netflix ¿es capaz de bancar a pérdida algunos contenidos con el objetivo? Sí, es capaz. Lo ha hecho, como vos bien decís, y lo hace. Pero ¿para qué lo hace? En parte, para inundar el mercado y sostener una posición dominante en el mercado, que la viene sosteniendo. Porque cuando surgió Disney Plus, cuando surgieron otras plataformas, a ver, si nosotros miramos la distribución de abonados a servicios de video de streaming por catálogo, o como querramos llamar, OTTs, tipo Netflix. Hace 6 años, Netflix tenía una cuota de mercado del 80%, o del 90%. Hoy tiene una cuota de mercado del 50%, de entre el 45 y el 50%. Bueno, sí, resignó una posición dominante porque aparecieron muchos competidores, algunos gigantescos competidores. Amazon, ¿entiendes? O sea, Paramount, o que ahora, hoy es miércoles, mañana jueves, Paramount empieza a operar con una nueva concentración del mercado audiovisual estadounidense autorizada por el gobierno de Trump. Bueno, hace más o menos 4 años, cuando algunas de las plataformas tipo Disney o Amazon empezaron a crecer mucho, muchos especulaban con que la decadencia de Netflix iba a ser evidente y que en breve los iban a desalojar por el ritmo acelerado de crecimiento que tenían los abonados a Disney, por ejemplo. Eso no ocurrió. Entonces, en parte, la estrategia de Disney es: somos los que más producimos. Por supuesto, después lo embellecerán con eslóganes de que lo hacen mejor que los otros.
Yo diría que no, pero eso va en gustos y es una discusión eterna. Pero son los que más producen, o sea, en cantidad, claramente. Entonces están inundando permanentemente el mercado. ¿Van a pérdida con algún producto? Bueno, recuperan con creces con todos los demás. Además, innovan también en estrategias de comercialización de sus productos porque metieron publicidad, vieron bajando el precio del abono, o sea, van innovando, incluso reciclando viejas estrategias de la televisión más tradicional, pero son innovaciones en su nicho de mercado. Bueno, eso creo que va por un lado. Y Patricio, me olvidé de la segunda. Esto de la regionalización, la tendencia a la regionalización como pujas regionales, digamos. Sí. Sí, ahí va. Sí. Bueno, yo no quiero invadir el terreno de la materia política que ustedes tienen con Guillermo Mastrini, o van a tener, no sé si ya la tienen o la van a tener. Donde seguramente van a trabajar todo el tema de soberanía, ¿no? Soberanía, disputas geopolíticas, que es un poco lo que vos estás planteando. Justo el sábado que pasó, saqué una nota en la revista Acción, que es digital de acceso libre, que es un poco sobre las tensiones entre el Estado brasileño, no solo el Poder Ejecutivo, no solo Lula, sino la Corte Suprema de Brasil, el Congreso brasileño, Trump, la suba de aranceles que empezó hoy a ejecutarse de Estados Unidos contra Brasil, todo ese baile geopolítico, que tiene en la cuestión de la soberanía digital un punto central. De hecho, hay declaraciones de esta misma tarde de Lula diciendo, si las grandes plataformas no quieren estar en Brasil, que salgan, ¿sí? Así que hay una tendencia, efectivamente, a la regionalización, como vos decís, sí, hay una especie de redescubrimiento de la cultura, no solo en términos de poder blando, ¿no? De soft power, sino la cultura incluso en términos de infraestructuras. Almacenar todos los contenidos culturales de un país y todos los procesamientos de todas las actividades productivas de un país en la nube de Amazon, en la nube de Microsoft o en la nube de Google, puede ser peligroso desde la perspectiva hoy, de Brasil hoy. Claro, Brasil tiene elecciones en 2027, no sabemos qué va a pasar, pero de la perspectiva hoy dominante en el Poder Ejecutivo y en la Corte Suprema de Brasil, hoy es preocupante. Entonces, aparecen, me refiero a Brasil sobre todo porque en América Latina es un caso muy atípico en estos temas. No vamos a ver esa iniciativa en ningún otro país de nuestra región hoy. Yo sí creo que lo vamos a ver un poco con efecto demorado, pero lo vamos a ver en los siguientes años. Hoy no lo vemos. Y por supuesto sí lo vemos en la disputa entre China y Estados Unidos, India y Estados Unidos, ¿no? Potencias emergentes de lo que era el sur global y todo ese cuento. Sí, yo creo que ahí hay por eso les decía, es un quiebre de la globalización neoliberal como la entendimos, por lo menos desde los 90, cuando se conformó la Organización Mundial del Comercio, hasta más o menos el año 20, hasta la pandemia, por ponerle un límite. Y numerosos países están avanzando, países y regiones están avanzando en la definición de políticas más soberanas sobre estas cuestiones. Pero, al mismo tiempo que esto ocurre, por ejemplo, Canadá con Estados Unidos, los canadienses siempre fueron muy proteccionistas, porque si no, no tendrían industria cultural. Si no fueran proteccionistas, ya se los habrían comido. Pero al mismo tiempo que digo esto, también hay movimientos contradictorios. La carta que firmaron, la capitulación que firmó la Unión Europea, la Ursula von Linden o Leyen, o no sé cómo se pronuncia, que es la presidenta de la Comisión Europea, la semana pasada con Trump, incluye un capítulo por el cual la Unión Europea renuncia a establecer políticas de exigencia de tributación, o sea, de impositivas a las Big Tech estadounidenses. Renuncia directamente.
¿sí? ¿Y qué obtiene a cambio? Que Trump no le suba los aranceles a las importaciones europeas. Así que, pero eso, digo, esto es una capitulación para mí, así como lo veo yo, como lo ven muchos que leen el diario, básicamente. Pero que sea una capitulación no significa que no sea conflictiva. O sea, ya el hecho de que sea una capitulación habla de que hay un conflicto. Conflicto que en el año 12, o en el año 10, o en el año 9, o en el año 16, cuando Smisek escribe o publica Capitalismo de Plataformas, no existía como tal. Y hoy existe, está en el primer lugar de la agenda pública. Entonces son temas bien interesantes para seguir, porque están pasando cosas nuevas. En fin, yo no sé, no solo yo, creo que no tenemos elementos para proyectar cómo van a ser esas cosas nuevas, pero sí tenemos elementos para percibirlas como nuevas. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Igual, sobre este tema, soberanía, etcétera, nosotros, por ejemplo, con Silvio Weisbord escribimos un texto que se llama así: la llamativa ausencia de las políticas de soberanía digital en países latinoamericanos. Y en ese texto, nosotros, perdón la autocita, pero hemos hecho una especie de estado del arte, o sea, leímos mucha bibliografía que aún sin, o sea, no lean nuestro texto, pero fíjense toda la bibliografía que nosotros citamos, que son muchos autores que en la actualidad están trabajando estos temas, ¿no? Y que creo que es una cuestión fundamental, pero no quiero, ya digo, invadirle a Guillermo su programa. Bueno, nada, si no hay más preguntas, acuérdense siempre que me pueden escribir. Si me escriben, háganlo a mi Gmail. Y nada, nos vemos en la próxima sesión sincrónica, que es el 3 de septiembre. ¿Estamos? Que estén bien y que Gracias. Dios nos libre y nos Gracias, guarde. Martín. Muchas gracias. Adiós. Gracias.